A continuación les vamos a mostrar el video que hicimos para la materia tributaria con el docente Carlos Vargas. Este video fue realizado por Sandra Bedoya y Mercedes Pulido. Esperamos que sea de su agrado y que puedan resolver algunas dudas acerca de los conceptos que se manejan en el video. Impuesto del gravamen a los movimientos financieros, artículo 870 del Estatuto Tributario, creado a partir del 1 de enero del 2001. Es un impuesto indirecto del orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. Su administración corresponde a la DIAN. Evolución jurídica del impuesto. Con el Decreto Legislativo 2331 del 16 de noviembre de 1998, Estado de Emergencia Económica y Social, se crea el impuesto sobre el gravamen a los movimientos financieros a una tasa del 2 por mil y de carácter temporal, cuya vigencia fue programada para el 31 de diciembre de 1999. Este decreto facultaba al gobierno para crear las medidas necesarias con el fin de superar la crisis que se vivió por parte del sistema bancario y tomar medidas para ayudar a los ahorradores. Tras el terremoto en el eje cafetero, el gobierno expidió los decretos 195 al 198 de 1999, estableciendo la emergencia económica y social, y con el decreto 258 de 1999 se reorientaron el uso de los recursos del impuesto del gravamen a los movimientos financieros para la atención de los efectos provocados por el desastre. Para agosto del año 2000, el Congreso de la República promulgó la Ley 608. En el artículo 17 se comienza a hablar de un impuesto nacional de carácter temporal a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman. Además, se establece el hecho generador del impuesto y su base gravable. A finales de diciembre del año 2000, con la expedición de la Ley 633 en el capítulo 1, el gravamen a los movimientos financieros se convierte en un nuevo impuesto en Colombia, definiendo su tarifa en 3 por mil. Con el artículo 878 de la Ley 633 se establece la administración del impuesto por parte de la DIAN, y con el artículo 879 de la misma ley se establecen las exenciones a que da lugar el impuesto. Con la modificación a la Ley 863 de 2003 en el capítulo 5, en el artículo 18, la tarifa del gravamen a los movimientos financieros pasa a una tarifa del 4 por mil para un periodo de 4 años, 2004-2007. Por otra parte, la Ley 1111 de 2006 en el capítulo 4 se modificó el Estatuto Tributario en los artículos 871 y 872, ratificando el interés por el cual será cobrado el gravamen a los movimientos financieros y estableciendo el impuesto como permanente. Elementos del impuesto. Hecho generador. Está definido en el artículo 871 del Estatuto Tributario y lo constituye la realización de las siguientes transacciones financieras: disposición de recursos de las cuentas corriente o de ahorro por parte de personas o empresas, o disposición de recursos de cuentas de depósito del Banco de la República, siempre que tal disposición implique retiro en efectivo, mediante cheque, mediante talonario, con tarjeta de débito, por cajero electrónico o pago en puntos de pago. La expedición de cheques de gerencia, traslado de fondos a cualquier título, cesión de recursos a cualquier título, traslado o cesión de recursos entre diferentes copropietarios sobre carteras colectivas. Así pues, estos no estén vinculados a una cuenta corriente de ahorro o de depósito. Retiro de recursos por parte del beneficiario sobre carteras colectivas. Así estos también no estén vinculados a una cuenta corriente de ahorro o de depósito. La disposición de recursos a través de los denominados contratos o similares que suscriban las entidades financieras con sus clientes y que no se manejen por cuenta corriente de ahorro o de depósito. Los pagos o transferencias efectuados a través de notas débito manejadas por cuentas contables. Los movimientos contables en los que se configure el pago de obligaciones o el traslado de bienes, recursos o derechos a cualquier título. El pago de los importes de los depósitos a término mediante el abono en cuenta. Los desembolsos de créditos abonados o cancelados el mismo día. Para evitar que la forma de algunas operaciones lleve a suponer que en las mismas se están realizando varias transacciones, se consideró que existe solo una transacción cuando se produce el retiro del cheque y el pago del mismo en las cuentas de ahorro de sus clientes para las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, la expedición de cheques de gerencia con cargo de una cuenta corriente o de ahorros del usuario, etc. Causación. Es un impuesto instantáneo y se causa en el momento en que se produzca la disposición de los recursos objeto de la transacción financiera. Artículo 873 del Estatuto Tributario.
Base gravable. Estará integrada por el valor total de la transacción financiera mediante la cual se dispone de los recursos. Artículo 874 del Estatuto Tributario. Sujetos pasivos son los usuarios y clientes de las entidades del sector financiero y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Economía Solidaria, incluido el Banco de la República. Cuando se trate de retiros de fondos que manejen ahorro colectivo, el sujeto pasivo es el ahorrador individual o beneficiario del retiro. Artículo 875 del Estatuto Tributario. Agentes retenedores. Artículo 876 del Estatuto Tributario. Actuarán como agentes retenedores y serán responsables por el recaudo y el pago del gravamen a los movimientos financieros, el Banco de la República, las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, las entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores y las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Principales exenciones en gravamen a los movimientos financieros. Entre las principales exenciones en gravamen a los movimientos financieros encontramos los siguientes: las cuentas de ahorro, depósitos electrónicos y las tarjetas prepago para los retiros mensuales hasta por 350 VT, para lo cual el titular de la cuenta, depósito o tarjeta debe indicar por escrito ante el establecimiento de crédito que dicha cuenta o tarjeta será la única beneficiaria con la exención. Esta se aplicará exclusivamente a una cuenta de ahorros, depósito electrónico o tarjeta prepago por titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular. Dicha exención opera para uno de los tres depósitos, sea la cuenta de ahorro, depósito electrónico o tarjeta prepago. La marcación de un depósito electrónico hasta por 350 VT. No permite marcar una cuenta de ahorro, tarjeta prepago u otro depósito electrónico hasta por 350 VT, pero sí permite la marcación de otro depósito electrónico hasta por 75 VT en otra entidad financiera. Las transferencias entre cuentas corrientes y o de ahorros y o tarjetas prepago nominadas si estas se encuentran en la misma entidad bancaria y están a nombre de un mismo y único titular. Los retiros efectuados en las cuentas corrientes abiertas en entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera, que correspondan a recursos de la población reclusa de orden nacional, autorizadas por el INPE, quien será el titular de la cuenta siempre que no exceda mensualmente de 350 VT por recluso. El manejo de recursos públicos que hagan las tesorerías de las entidades territoriales. La cuenta en la cual se manejan estos recursos deberá estar marcada como exenta previa solicitud del tesorero municipal. El manejo de recursos provenientes del subsidio de familia de vivienda administrado directamente por la Caja de Compensación Familiar. Los corresponsales bancarios tienen derecho a solicitar la marcación de una sola cuenta como exenta, en la cual se manejan las operaciones efectuadas en desarrollo del contrato de corresponsalía. Los notarios tienen derecho a solicitar la marcación de una única cuenta notarial, en la que reciban ingresos de notaría y que se destinen para efectuar transferencias a los fondos o cuentas parafiscales del notariado, a la DIAN, a la Superintendencia de Notariado y Registros y a los demás organismos públicos que deban recibir esos ingresos. La cuenta única en la que el gerente de la campaña política habla en el banco para el manejo de los recursos de la campaña política, siempre y cuando el gerente de la campaña efectúe la solicitud de marcación. Desembolsos de crédito, solo se encuentran exentos los siguientes desembolsos. Los desembolsos de crédito mediante abono a cuenta de ahorros o corriente o mediante expedición de cheques con cruce de negociabilidad restringida, siempre y cuando el desembolso se efectúe al deudor. Desembolsos de créditos y desembolsos efectuados por compañías de financiamiento o bancos para el pago de los comercializadores de bienes entregados a terceros mediante contratos de leasing financiero con opción de compra. Cuando el desembolso se haga a un tercero, solo será exento cuando el deudor destine el crédito a adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos. El pago de los giros provenientes del exterior, siempre que el mismo se realice en efectivo y sea inferior a 60 VT o mediante cheque que contenga la restricción para consignar en cuenta corriente o de ahorro del primer beneficiario o mediante consignación en cuenta corriente o ahorro del beneficiario del giro. La monetarización de divisas de los colombianos que estén recibiendo en el exterior y vayan a regresar al país estarán exentas de gravamen a los movimientos financieros hasta por una cuantía de 34.260 VT, siempre que se acredite ante el banco que esos recursos son objetos de bienes legales
cambios propuestos en la nueva reforma tributaria presentada al Congreso por el Gobierno Nacional. Dichos cambios propuestos al Congreso consisten básicamente en que el gravamen a los movimientos financieros, o el llamado 4 por mil, vayan hasta el 2022, con disminuciones progresivas en la tarifa desde el 2019, quedando así su estructura. 2014 hasta 2018, 4 por mil. 2019, 3 por mil. 2020, 2 por mil. 2021, 1 por mil. Y en el 2022 se desmontaría todo el gravamen a los movimientos financieros. Este proyecto de ley que dio origen a esta prolongación es el decreto número 134 del 2014. Según los estudiosos del tema de los impuestos, han afirmado que lo más seguro es que para esa fecha ya tendremos una nueva reforma que prolongue dicho impuesto. Bueno, este fue nuestro video. Si te gustó el video, por favor dale like, si no lo compartes. Recuerda que te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube, Grupo Tributaria. Nos vemos en un próximo video.